dijimos que vamos a volver a corregir los ejercicios porque el otro día hubo un error técnico, ¿cierto? Que no se lograban ver bien. ¿Cómo se ve la pizarra ahora? Es donde está la manito. Se ve bien. ¿Cómo se ve? Bien. Ya. Entonces, lo primero que pedía era pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial. Por lo tanto, es la base elevado al resultado igual al argumento. Lo mismo acá, la base elevado al resultado igual al argumento. 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 ¿Ya? Por lo tanto, es simplemente aplicar la definición, esa que dice la base elevado al resultado me da el argumento. Y ahí están escritos todos de forma exponencial. ¿Ya? Vamos entonces con el otro ejercicio. El segundo ejercicio, que ese día también se vio cierto malito y en el video también se veía malito, por lo tanto lo vamos a volver a corregir para que no queden mayores dudas. Ahora es al revés. De la forma exponencial, debo escribirlo a la forma logarítmica. Por lo tanto, coloco logaritmo. La base de la potencia es la base del logaritmo, el resultado es el argumento, el exponente es el resultado. Listo el ejercicio. Primer ejercicio, listo. Vamos con el segundo ejercicio, letra B. Dice 5 elevado a 3 igual a 125. Entonces, logaritmo. La base de la potencia es la base del logaritmo. El resultado es el argumento, el exponente es el resultado. Vamos con la letra C. 7 elevado a x igual a 45. Logaritmo. La base es 7, el argumento 45, el resultado x. Letra D. A elevado a x igual b. Logaritmo. El a es la base, el b el argumento, el x el resultado. Y la E, 2 elevado a 6 igual a 64. Logaritmo en base 2 de 64 igual 6. Y ahí estaría listo el segundo ítem, que es pasar, ¿cierto?, de la forma exponencial a la forma logarítmica. ¿Ya? Que eran el 1 y el 2 que vimos el otro día, pero que lamentablemente al grabar el video se veía la pizarra súper mal, por lo tanto no se lograba entender los ejercicios. ¿Ya? Entonces, al percatarme de eso, lo vamos a volver a corregir. Vamos con el ítem número 3, que ese ya tenía una dificultad un poco mayor, porque acá era simplemente aplicar la definición. Dice, calcular el valor de x. El a ya estaba resuelto, por lo tanto, vamos a partir en el b. Dice, logaritmo en base 5 de x igual a 0. Siempre que a mí me pidan calcular, quiero ver si se ve bien una cosita. Siempre que a mí me pidan calcular el valor de x, yo debo aplicar la definición. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. ¿Cuánto es 5 elevado a 0? 1. 1. Entonces el x vale 1. Listo el ejercicio. Vamos con letra C. Letra C dice logaritmo en base 3/4 de x igual a 2. Nuevamente aplico lo que es la definición. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Aquí ambos números se elevan al cuadrado. 3 al cuadrado es 9
4 al cuadrado es 16. Y ahí encontré el valor de x, que sería 9/16. Consulta ahí hasta el momento. Profe, yo tengo una consulta que me metí hace poquito y no sé en qué parte van. Y estoy... Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que el otro día corregimos un ejercicio que al final me dijeron que no se veía la pizarra bien? Que era el ejercicio de la clase anterior. Lo estamos volviendo a revisar, que son los ejercicios de la presentación, que es el ítem, ahora estamos en el ítem número 3, que fue lo que hicimos el otro día, pero como no se veía bien y en el video tampoco se logró ver bien, lo estamos volviendo a hacer. Ya, gracias. Que es la presentación de PowerPoint que ustedes tienen. Vamos con la letra D. Dice, logaritmo en base 0,3 de x igual a menos 2. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Me conviene escribir la base como fracción, 3/10. Todos sabemos que si el exponente es negativo, la base se invierte y el exponente cambia a positivo. 10 al cuadrado es 100 y 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, el x vale 100 novenos. ¿Ya? La letra E. Logaritmo en base x de 1/4 igual a 2. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Para eliminar el cuadrado se aplica raíz cuadrada. Al aplicar la raíz queda solamente el x y el otro queda la raíz cuadrada de 1/4. La raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, x vale 1/2. Consultas. Ahí. Sigamos entonces. Letra F. Logaritmo en base 2 de 32 igual a x. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. 2 elevado a ¿cuánto me da 32? 5. Por lo tanto, el x vale 5. Letra G. Logaritmo en base 3 de 1/81 igual a x. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Aquí pienso, 3 elevado a ¿cuánto me da 81? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Es decir, 4. Pero, como el 81 está invertido, significa que ese 4 tiene que ser negativo. Es decir, x valdría menos 4. ¿Ya? Siempre que esté invertido el resultado, cambiaría a negativo simplemente. Consultas. No entendí esa, profesor. Ya. Primero, es la base elevado al resultado igual al argumento, ¿cierto? Ahora, olvídense del 1. 3 elevado a ¿cuánto me da 81? 4. 3 elevado a 4 es 81. Pero, como 3 elevado a 4 es 81, y aquí está al revés, el 81 está abajo, simplemente le coloco un signo menos a ese 4, y nada más. ¿Ya? Veamos otro. FGH. Logaritmo en base 1/2 de 16 igual a x. Entonces, la base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Nuevamente, olvídense del 1. 2 elevado a ¿cuánto me da 16? ¿A 3? 2 elevado a 3, Bueno. ¿no?
A4. 4. 4. Ya. A4. Entonces, el X va a valer 4. Pero eso será 2 elevado a 4. Lo que pasa es que ahí está invertido, por lo tanto va a quedar negativo. ¿Ya? Porque 2 elevado a 4 me da 16, pero aquí hice un medio. Por lo tanto, tengo que invertirlo poniéndole un signo menos. Letra I. Logaritmo de 0,01 de 0,1 igual a X. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Lo voy a llevar a fracción. Todos sabemos que el 1/100 lo puedo escribir como 1/10 al cuadrado. Potencia de una potencia. Se multiplican los exponentes. No olvidar que este 1/10 está elevado a 1. Entonces, primero aplico la definición, transformo los decimales a fracción. El 1/100 lo transformo, lo pongo como 1/10 elevado a 2, que es lo mismo. Fíjense que ahora logré que tuvieran la misma base. Si dos potencias tienen la misma base, entonces para que sean iguales deben tener los mismos exponentes. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda que el X vale 1/2. ¿Ya? Analícenlo un poquito antes de continuar. Sigamos. Después teníamos, ¿cierto? H, la I, ya le hicimos la I. La J. Tenemos logaritmo en base 1/4 de 1/128 igual a X. La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Sabemos que el 128 no está en las potencias de base 4. Por lo tanto, debemos transformarlo. El 1/4 yo lo puedo escribir como 1/2 al cuadrado. Y el 1/128 lo puedo escribir como 1/2 elevado a 7. ¿Ya? Para eso, obviamente, hay que recurrir a esa tablita que yo les dije hace tiempo que tenían que hacer, que era la de las potencias. Potencia de una potencia. Se conserva la base, se multiplican los exponentes. Fíjense que logramos que estas dos potencias tuvieran la misma base. Para que sean iguales, significa que deben tener el mismo exponente. Por lo tanto, el 2 que estaría multiplicando pasaría dividiendo. Y me queda que el X vale 7/2. ¿Ya? Entonces, lo que me las tengo que ingeniar acá es lograr que ambas potencias tengan la misma base. Logrando eso, ya solamente sería igualar los exponentes. Bueno, eso eran los ejercicios que el otro día hicimos, pero lamentablemente no se vieron bien, de buena forma, en el video. Y ahora vamos a continuar con los otros ejercicios que quedaron pendientes, que eran los que estaban al final de la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Que vimos el otro día, y que ustedes tendrían que haber hecho, donde íbamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces vamos con esa parte. ¿Ya? Vamos con lo que corresponde a el ítem 4, dice ahí, ¿cierto? En la presentación. Dice, desarrolla los siguientes logaritmos utilizando sus propiedades. Tenemos logaritmo en base 5 de 6 partido en 25. Esto es el logaritmo de un cociente. Y el logaritmo de un cociente
se transformaba en una resta de logaritmos, ¿cierto? El logaritmo de un cociente se transformaba en una resta de logaritmos. Ese logaritmo no es exacto, por lo tanto lo vamos a dejar tal cual. Y este logaritmo, ¿cuánto valdrá este logaritmo? Para eso me pregunto, 5 elevado a ¿cuánto me da 25? 5 elevado a ¿cuánto me da 25? A 2. 2. Entonces, ese logaritmo vale 2. Y ahí termina el ejercicio. Ahí ya aplicamos las propiedades. El logaritmo del cociente se pasó a resta. Ese logaritmo que no es exacto quedó igual. Y este logaritmo se calculó, porque este es un logaritmo exacto. Recuerden que para buscar el valor de un logaritmo uno dice 5 elevado a ¿cuánto me da 25? Y en ese caso vale 2. ¿Ya? Veamos la letra B. Logaritmo en base 5 de 0,25. Lo voy a llevar a fracción. Todos sabemos que el 0,25 es un cuarto. El logaritmo de un cociente se transforma en una resta de logaritmo. Primera consecuencia de la definición. El logaritmo de la unidad vale 0. Y el otro logaritmo que no es exacto se queda. Bueno, y obviamente el 0 adelante no tiene ninguna relevancia, por lo tanto me queda menos logaritmo en base 5 de 4. Consultas. ¿Dudas? Profe, Dígame. no entendí la letra B. Espéreme, no lo escucho. Más fuerte. Ahora No sí. entendí la letra B. Ya. Primero, el 0,25, voy a escribir aquí abajito, es 25 partido en 100, ¿cierto? En fracción, ¿sí? Si lo simplifico, ¿cuánto da? Un cuarto. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que hice en este paso de aquí a acá fue transformar este a una fracción irreductible, que es un cuarto, ¿sí? Ahora ocupo lo que apliqué acá, el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente se transforma en una resta de logaritmo. Logaritmo en base 5 de 1 menos logaritmo en base 5 de 4. Este logaritmo, por consecuencia de la definición, sin importar la base, si el argumento era 1, ese logaritmo valía 0. Y este se queda igual, pues este no es exacto. 5 elevado a ¿cuánto me da 4? Es un valor, pero que no es exacto, por lo tanto lo dejo así nomás. Y como el 0 adelante no tiene valor, se queda el menos logaritmo en base 5 de 4. Y listo el ejercicio. Ya, profe, ¿Sí? gracias. Ya. Sí, sí. Vamos con la C y la D. Déjenme borrar. Letra C. Tenemos logaritmo de 1000 C elevado a 4. Recuerden que entre el 1000 y la C hay una multiplicación. Por lo tanto, tenemos el logaritmo de un producto. Y el logaritmo de un producto se transformaba en una suma de logaritmos. ¿Ya? El logaritmo de un producto se transforma en una suma de logaritmos. No se olviden que cuando no está escrita la base del logaritmo, es porque se asume que la base es 10. Por lo tanto, 10 elevado a ¿cuánto me da 1000? 3. Entonces, ese logaritmo vale 3. 3. Una de las propiedades, el logaritmo de una potencia. ¿Qué pasaba con el exponente? El exponente sale multiplicando al logaritmo. Y ahí queda el resultado. Ahí fueron aplicadas las propiedades. ¿Ya? Entonces, el producto se transformó a suma
este logaritmo es exacto que vale 3, y cuando tengo una potencia, el exponente sale multiplicando delante del logaritmo. Y este logaritmo no se puede calcular, por lo tanto queda ahí. Consultas. ¿Se entiende? Sí. Ya, se Sí, logra ver profe. bien, ¿cierto? ¿Se ve bien la Sí. pizarra? Sí, Ya. sí, sí se ve. Vamos con la D. Logaritmo en base 5 de 125 de a cuadrado. Lo mismo de recién. Entre el 125 y el a cuadrado hay una multiplicación. Por lo tanto, debo transformarlo a una suma. ¿5 elevado a cuánto me da 125? Por 3. Entonces, este logaritmo completo vale 3. Más, ¿qué pasaba con el exponente? Multiplica el logaritmo. Multiplica el logaritmo. Y ahí queda, porque recuerden que este logaritmo no es exacto y quedaría expresado de esa manera. ¿Ya? Analicen un poquito eso para continuar con el E y el F. Y recuerden, el resumen debiera ser, ¿cierto?, la definición y las propiedades y las consecuencias. Con eso, estamos listos para resolver logaritmos. Letra E. Logaritmo en base 3 de 243 al cuadrado. Primera propiedad. El exponente sale multiplicando al logaritmo. ¿Y cuántos 3 elevado a cuánto me da 243? Por 5. Entonces ese logaritmo vale 5 completo. ¿Y 2 por 5? 10. Listo el ejercicio. Entonces, el exponente sale multiplicando, calculé el logaritmo que es exacto y después multipliqué el 2 por el 5 que me dio el logaritmo. Vamos con la letra F. Logaritmo de 1000 partido en 9. Un quociente. Un quociente se separa en una resta de logaritmos. ¿Cuánto valdrá este logaritmo? 10 elevado a ¿cuánto me da 1000? 3. 3. 3. Menos logaritmo de 9. Y todos sabemos que ese logaritmo de 9 no es exacto, por lo tanto lo dejamos expresado simplemente. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Ya? Unos 30 segundos para que lo analicen antes de continuar con esta revisión, que se supone que ustedes lo han trabajado. Consultas. Ok. Continuamos entonces. El ejercicio G. Tenemos logaritmo de 16 a b cubo. No olvidar que entre el 16 y entre el a y el b hay multiplicación. Por lo tanto, esperemos un segundito. Lo separo. Logaritmo de 16 más logaritmo de a más logaritmo de b al cubo. ¿Ya? Como es producto, se separa en sumas. Por último, el logaritmo de 16 no es exacto, el logaritmo de a tampoco, pero el exponente
puede salir multiplicando. Ahí ya no tengo nada más que hacer, pues no puedo calcular nada más. ¿Ya? Y ahí terminaría el ejercicio. Consultas. Sigamos con la letra H. Logaritmo de 2 partido en AB. Cociente. Siempre, cuando tengamos harto, lo vamos a separar en suma y resta. Si está arriba, como el 2, llevo un más adelante. Si está abajo, llevo un menos. ¿Ya? Entonces quedaría logaritmo de 2 menos logaritmo de A menos logaritmo de B. Y ahí termina el ejercicio, nada más que hacer con él. Consultas. Profe, Dígame. en el H, logaritmo de A no puede ser más. Sí, pero hasta ahí está hecho el ejercicio. Podría haber puesto usted así, logaritmo de 2 menos logaritmo de A más logaritmo de B. Pero tendría que haberlo puesto entre paréntesis. Y como al eliminar paréntesis, ¿qué va a pasar? Va a quedar eso. ¿Ya? Entonces, claro, si yo resuelvo esto como un producto, tiene que ir en paréntesis, con el menos adelante. Y ese menos va a cambiar los signos y va a quedar lo mismo. Por lo tanto, es más fácil decir cada vez que esté abajo llevo un menos. Cada vez que está arriba llevo un más y logaritmo adelante. ¿Ya? Es una manera vulgar, poco matemática, pero sirve. Vamos con la I. Logaritmo de 2a elevado a 5 partido en 27. Nuevamente, logaritmo de 2 positivo más logaritmo de a elevado a 5 menos logaritmo de 27. Si se dan cuenta, los que están arriba llevan un signo más, el que está abajo lleva un signo menos. Lo único que me podría hacer en este caso es sacar el exponente 5 hacia afuera. Y ahí termina el ejercicio, nada más que hacer con él. La J. Tenemos logaritmo de 4 a 5 B4. Ya. Obviamente me puedo saltar algunos pasos. ¿Alguien me puede decir cómo quedaría este ejercicio al tiro en el resultado? ¿Cómo quedaría? Recuerden que son productos, se separan en sumas. ¿Aló? Logaritmo de 4 Logaritmo de 4 más logaritmo de A, elevado a 5 5, más. logaritmo de B elevado a 4. Ese paso me lo podría haber saltado y haber puesto al tiro esto. Logaritmo de 4 más 5 logaritmo de A más 4 logaritmo de B. Recuerden que el exponente sale multiplicando hacia afuera en los logaritmos. Y ahí tendríamos el resultado. ¿Ya? Vamos con la K. Déjeme ver cuánto tiempo queda de la primera parte. Me quedan 4 minutos. Alcanza para revisar, ¿cierto?, este ítem y nos conectamos después para la segunda patita. Mismo código, mismo link, misma clave. La K. Tenemos logaritmo en base 6 de la raíz cúbica de 5. Todos sabemos que las raíces se pueden escribir como potencia. Por lo tanto, tendríamos logaritmo en base 6 de 5 elevado a 1/3. Y por propiedad de los logaritmos, el exponente sale multiplicando. Y ahí tendríamos listo el ejercicio.
L. Logaritmo en base 7 de la raíz cuadrada de 7. Todos sabemos que la raíz se puede escribir como potencia. Quedaría 7 elevado a un medio. Propiedad, el exponente se va multiplicando hacia afuera. Segunda consecuencia, si la base y el argumento son iguales, ese logaritmo vale 1. Y me quedaría simplemente un medio. Consultas. Ok. No entendí. Ya. ¿Cuál? ¿La K o la L? La L. Ya. Lo primero que hice fue pasar la raíz a potencia. Ya recuerde que es la cantidad subradical que es 7, el exponente es 1 y el índice es 2, por eso queda 7 elevado a un medio. ¿Ya? Entonces, esto fue llevado a potencia, nada más. Propiedad de las potencias, el exponente sale multiplicando, ¿cierto? Y esto me queda. Y cuando en un logaritmo la base y el argumento son iguales, ese logaritmo completo vale 1. Por lo tanto, me queda el 1 medio multiplicado por 1. Y eso es 1 medio. O, se ocupa al tiro la tercera consecuencia, cuando tengo el logaritmo de una potencia, donde la base del argumento es la misma base de la potencia, ese logaritmo vale lo que vale el exponente. También podría haber utilizado la tercera consecuencia. Ya. Y vamos con el último de ahí, antes de cortar la primera patita y volvernos a conectar para la segunda parte. Logaritmo en base 3 de la raíz cuarta de 4a. Lo primero es pasar la raíz a potencia, que me quedaría de esta manera. El 1/4, que es exponente, se va multiplicando adelante. Y como tengo aquí el logaritmo de un producto, lo separo en una suma. Logaritmo en base 3 de 4 más logaritmo en base 3 de a. Y termina el ejercicio. ¿Ya? Entonces, la raíz la transformo a potencia, el exponente lo saco multiplicando, y el logaritmo de un producto lo transformo a una suma, dejando siempre el 1/4 afuera. Entonces, vamos a cortar la primera parte aquí, ¿ya? Y nos conectamos en